ya me veo en el de allá abajo. Tranquilo. Muy buenos días a todas las corporaciones que nos están acompañando en este momento. Vamos a dar inicio a la videoconferencia a la que les hemos invitado con anterioridad. Inicialmente vamos a mostrarles un saludo de bienvenida del director de Cambio Climático. También vamos a mostrarles un saludo de bienvenida de nuestro director de Azocars. Aquí en la sala estamos todo el grupo técnico del convenio 300 y por parte del ministerio está Eliana Álvarez acompañándonos, quien más tarde hablará con ustedes directamente. Entonces vamos a iniciar con el saludo del director de Cambio Climático. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a los directores de las corporaciones autónomas regionales y a los profesionales técnicos que trabajan bien sea en los temas de cambio climático o de recurso hídrico. Desde la Dirección de Cambio Climático les queremos hacer un caluroso saludo en relación con el tema que hemos iniciado este año como continuidad de un proceso que adelantamos el año pasado. Conjuntamente con Azocars y la Dirección de Recurso Hídrico hemos venido liderando un trabajo de incorporar el tema de cambio climático en los POMCAS. En ese sentido, el año pasado hicimos una hoja de ruta y unos lineamientos y este año viene todo el proceso de implementación y aplicación de esos instrumentos en los POMCAS que se están desarrollando en las diferentes regiones. Es así como queremos invitarlos a su activa participación, a que se puedan involucrar identificando que ustedes pueden hacer parte de este convenio. Este convenio tiene esa finalidad, que es un trabajo que queremos
desarrollar para cada uno de ustedes. Entonces, por lo tanto, queremos que puedan participar en ese sentido y que nos informen que quieren hacer parte, digamos, de este importante convenio. Muchas gracias. Bueno, y ahora queremos mostrarles el saludo que nuestro director de Azocars nos ha dejado el día de hoy. Desafortunadamente tenía una reunión en el consejo, entonces no puede acompañarnos. Con ustedes el doctor Ramón Leal. Como director ejecutivo de Azocars, quiero darle la bienvenida a los señores directores, directivos y técnicos de las corporaciones autónomas regionales que nos acompañan. Vamos a presentar en esta videoconferencia el convenio que hemos hecho con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, principalmente con las direcciones de cambio climático y de recurso hídrico, con el objeto de poder acompañar a las corporaciones autónomas regionales en la incorporación del cambio climático en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. El año pasado trabajamos con estas dos direcciones para crear el protocolo que nos permite y nos sirve de guía para hacer esta incorporación. Y este año lo que hemos querido hacer en esta alianza técnica con el Ministerio es poder brindarle ya la asistencia técnica a las corporaciones para que se dé esa incorporación en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas que estamos en este momento adelantando alrededor de todo el país. Los vamos a invitar para que manifiesten los directores y las corporaciones autónomas regionales su interés de participar en esos ejercicios técnicos. Nosotros hemos conformado un pequeño equipo, pero de muy alto nivel, que va a estar disponible para poder acompañar y asistir a las corporaciones en esa incorporación del cambio climático en los PONCAS, y por eso es necesario que manifiesten su interés, y una vez tengamos definido las corporaciones que tienen interés en recibir esta asistencia técnica, pues empezaremos a brindarla durante todo este año para garantizar la incorporación del cambio climático en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, de nuevo bienvenidos a esta videoconferencia. El convenio 300 inició en abril del año 2016 y queremos mostrarles el día de hoy cuál es el objeto, el alcance, las metodologías que vamos a utilizar, y queremos abrir un panel de preguntas donde ustedes podrán consultarnos tanto al Ministerio, haremos una pausa. Es que tenemos un problema de audio, estábamos verificando que parece que ya se solucionó, entonces continuaremos con la videoconferencia. Bueno, como les comentaba, la idea del día de hoy es trabajar en términos generales cuál es el alcance del convenio 300 y recibir sus inquietudes, donde estaremos respondiendo tanto el equipo técnico de Azocars como el Ministerio las dudas que tengan respecto a este proyecto. ¿Puedes ponerla? Gracias. La metodología que vamos a utilizar entonces es: primero haremos la presentación que les comento, y mientras que vamos haciendo la presentación agradecemos que nos vayan escribiendo sus dudas a través del chat. Con esto al final podremos resolver todas las inquietudes que tengan, y si quieren de una vez decirnos exactamente si quieren que el Ministerio le responda o a Azocars, pues les agradecemos. Bueno, el convenio 300 consiste en hacer la asistencia técnica para incorporación de cambio climático en POMCAS. Esto se va a realizar en el año 2016. Como ustedes saben, el año pasado nosotros trabajamos precisamente en la misma asociación Dirección de Cambio Climático, Azocars, un convenio para definir unos lineamientos y hoja de ruta para la incorporación de cambio climático en POMCAS. También se desarrolló un catálogo de posibles medidas de adaptación y mitigación que pueden ser usadas por las corporaciones para responder precisamente al tema de formulación en los POMCAS.
La agenda que vamos a tratar es la siguiente. Primero vamos a ver el objeto del convenio, vamos a hacer una presentación del equipo técnico. El tercer punto que vamos a tratar es el planteamiento metodológico de la socialización y asistencia técnica que vamos a dar. Esta asistencia técnica va a ser tanto a las corporaciones como a los consultores, que pueden ser del Fondo de Adaptación o algunos externos que ya sabemos que están, digamos que involucrados en el proceso de formulación de POMCAS. Vamos a ver un plan operativo simplificado de las fechas en las que se van a realizar algunas actividades. El punto quinto que vamos a tratar es el tema de la postulación de cuencas por parte de las corporaciones. El año pasado nosotros ya les habíamos solicitado una postulación donde algunas de las corporaciones nos presentaron su interés y por supuesto este interés es muy valioso para nosotros, fue el punto de inicio para hacer este nuevo convenio. Y ahora pues les solicitamos a todos aquellos que estén interesados que nos vuelvan a decir que siguen interesados y que llenen el formato que ustedes ya recibieron. Al final vamos a responder sus preguntas y recibiremos las sugerencias que tengan para el desarrollo del convenio 300. El objeto del convenio 300 es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ASOCARS para brindar la asistencia técnica a las corporaciones autónomas regionales en la incorporación de cambio climático en los POMCAS que se encuentran en elaboración. El equipo técnico que en este momento se encuentra vinculado al proyecto consiste en 5 personas principalmente. Tenemos un asesor de cambio climático que es Vicky Guerrero. Vicky es ingeniera topográfica, tiene especialización en sistemas de información geográfica y gestión de proyectos de ingeniería. Actualmente cursa estudios de maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Ella hizo parte del equipo que durante el 2015 formuló la propuesta de lineamientos y hoja de ruta para incorporación de cambio climático en POMCAS. Durante 8 años Vicky trabajó en el IDEAM, en donde durante los últimos 4 años coordinó el grupo de cambio global. En su rol de coordinadora participó de la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos que sobre cambio climático se han desarrollado en Colombia, en las diferentes estrategias nacionales, por ejemplo en el Plan Nacional de Adaptación, en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y en ENRED. En los avances de los nodos regionales y las comunicaciones nacionales también, brindando acompañamiento técnico e interactuando con los múltiples actores a nivel nacional, sectorial, regional y local. Nuestro asesor en planificación del recurso hídrico es César Pérez. De pronto muchos de ustedes lo conocen porque pues él ha trabajado muy de cerca con las corporaciones ya desde hace varios años. Él es ingeniero forestal, tiene experiencia en ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. También trabajó en el grupo en el año 2015 formulando la propuesta de lineamientos y hoja de ruta para incorporación de cambio climático en POMCAS. Qué pena, es que aquí nos estaban diciendo que se cayó la videoconferencia, pero seguimos adelante. ¿Nos escucha bien? Regálenos 2 minutos, vamos a verificar el tema técnico y ya continuamos.
Muchas gracias por su espera. Ya hicimos las pruebas técnicas para verificar si el audio está funcionando bien. Agradecemos que si alguno tiene algún inconveniente nos lo pongan por el chat, pero pues continuaremos con la videoconferencia. Parece que está ya funcionando correctamente. Bueno, estaba comentándoles acerca de nuestro asesor de planificación y recurso hídrico, que es César Pérez. César Pérez es ingeniero forestal con experiencia en ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Hizo parte del equipo que durante 2015 formuló los lineamientos y hoja de ruta para la incorporación de cambio climático en POMCAS. Fue parte del grupo que trabajó con la embajada holandesa en el marco del nuevo marco, qué pena, en el marco de la nueva normatividad relacionada con la gestión integral del recurso hídrico, así como el desarrollo de talleres técnicos en los POMCAS del proceso del Fondo de Adaptación. Asimismo, cuenta con formación complementaria y conocimientos de las experiencias desarrolladas en manejo de bosques, recurso hídrico, cambio climático y gestión del riesgo, así como habilidades para la identificación de oportunidades de cooperación horizontal con las autoridades ambientales. Julia Andrea Torres es nuestra experta y especialista en sistemas de información geográfica. Ella tiene amplia experiencia en manejos de bases de datos geográficas, en producción de información cartográfica en diversas temáticas encaminadas a la presentación de la gestión de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible en los POMCAS y generación de conceptos de riesgo, así como elaboración de planes de manejo y estudios de impacto ambiental. Participó como supervisor regional en el proyecto piloto para la implementación de la política de gestión integral del recurso hídrico con la Embajada del Reino de los Países Bajos, así como en el proyecto del Fondo de Adaptación para los POMCA priorizados por efecto de la ola invernal 2010-2011. Participó en el convenio 399-2015 con la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, SINA, en la propuesta de indicadores mínimos de gestión para las corporaciones. Nuestra técnica administrativa es Marta Isabel Fuentes. Ella es técnica en administración de empresas y ha trabajado con ASECARS hace más de un año en diferentes proyectos. También trabajó con nosotros en la formulación de los lineamientos y hoja de ruta para incorporación en los POMCAS. Y finalmente, pues mi nombre es Tania Fernanda Santos, yo soy ingeniera civil, tengo una maestría en recursos hidráulicos. He trabajado pues desde hace ya varios años con entidades públicas y privadas y he trabajado en temas de gestión integral de recurso hídrico particularmente. También con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, en la formulación de la metodología para incluir la ronda hídrica como un determinante ambiental. Entonces este es el grupo que conforma el soporte que vamos a dar durante este año a las corporaciones. Es un grupo pues no muy grande, pero con amplia experiencia en temas de cambio climático y recurso hídrico. Estamos todos a su disposición y esperamos poder dar lo mejor de nosotros para que estos POMCAS que se encuentran en formulación en la actualidad pues logren incorporar cambio climático. El tercer punto que queremos mostrarles hoy es respecto a las metodologías que vamos a utilizar a nivel nacional para la socialización y la asistencia técnica en el tema de incorporación de cambio climático en POMCAS. Digamos que la socialización se piensa como una estrategia a nivel nacional donde se va a invitar a las corporaciones autónomas regionales, a los consultores que hacen parte del convenio que está trabajando con el Fondo de Adaptación y a aquellos que son externos a este convenio. Vamos a visitar a invitar a diferentes entidades, ONG y a todos los actores que estén interesados a participar de unas actividades que ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. La asistencia técnica está más enfocada a las corporaciones y a los consultores. En esta diapositiva estamos mostrando de forma muy resumida en qué consiste la socialización nacional de la hoja de ruta y de los lineamientos para incorporación de cambio climático. La idea es hacer primero una introducción que es, digamos, parte de esta videoconferencia donde queremos recibir tanto sus aportes como esa expresión de hacer parte de este proyecto por parte de las corporaciones. Se van a realizar unos talleres nacionales donde el primero pensamos hacerlo en junio en el marco de FIMA, con una duración de 2 días, donde se dará un marco general de qué es la hoja de ruta, cuáles son los lineamientos y cuáles son las metodologías que planteamos para poder hacer la incorporación de cambio climático en POMCAS. Y en octubre vamos a realizar otro taller nacional donde se presentarán los resultados del convenio.
Esta metodología está apoyada en un sistema, en una plataforma que hemos implementado, que es una página web como base para intercambiar información con las corporaciones sobre todos los avances que se van teniendo en el convenio. En la actualidad ustedes la pueden consultar, está en el enlace que ven en la parte inferior de la diapositiva, donde están ya los documentos finales que el año pasado fueron pues consultados a ustedes y a otras entidades. También se encuentran videos explicativos de la metodología planteada, y acá también vamos a montar entonces toda la información que se desarrolle durante el convenio 300 en el año 2016. ¿Qué clase de información? Ustedes podrán contar con, por ejemplo, documentos complementarios. Esta videoconferencia va a estar aquí en esta página y toda la información que se vaya adelantando, de tal forma que podrán tenerla de primera mano, toda la información que se desarrolle en los talleres y conferencias, y adicionalmente podrán también preguntarnos si tienen dudas respecto a temas en particular. No solamente pues las corporaciones, sino todos los actores que tengan interés en el tema. Por otro lado, tenemos la metodología de la asistencia técnica. ¿En qué consiste la asistencia técnica? Nosotros queremos mostrarles a las corporaciones que tenemos 3 productos para ofrecerles prácticamente. El primero son las capacitaciones, el segundo son unas mesas de trabajo individuales con cada corporación o en grupos de corporaciones, y el tercero es un taller técnico, son talleres técnicos de profundización. Entonces, aquellos que estén interesados en recibir la asistencia técnica, que es precisamente el formato que les mandamos, que ya vamos a hablar de eso también más adelante, les queremos dar una capacitación en 3 temas en particular. Uno, en general en temas de cambio climático, que seguramente aquellas personas que están trabajando el tema de ordenamiento de cuencas hidrográficas requieren de mayor información o profundización en estos temas. Entonces, hay un módulo de cambio climático, un módulo de gestión integral del recurso hídrico para aquellos expertos en cambio climático que de pronto consideran que deben profundizar esos temas de gestión integral del recurso hídrico, y un módulo de la hoja de ruta y lineamientos. Esta hoja de ruta pues fue la que planteamos el año pasado, y la idea es explicarles qué metodologías incluye, cómo debe realizarse la incorporación de cambio climático en POMCAS de acuerdo pues con la propuesta metodológica, para después de llegar a unas mesas de trabajo. ¿Qué son nuestras mesas de trabajo? Son ejercicios técnicos de aplicación de la hoja de ruta. Esos ejercicios técnicos, la idea es hacerlos casi que uno a uno, de acuerdo con las necesidades de cada corporación. Nosotros sabemos que todos tienen una variedad, digamos, de profesionales de apoyo, de consultores, y cada uno necesita unos temas en particular. Entonces, la idea es, de acuerdo con reuniones que se realicen con las diferentes corporaciones, definir qué tema se requiere profundizar y qué trabajo individual se debe realizar con cada uno de ustedes. Este proceso de trabajo individual se realizará a través de reuniones en la región, asistencia por teléfono y a través de la página web también. Y el tercer punto clave de este producto 2 de las mesas de trabajo es facilitar un diálogo entre las CAR y los consultores. La idea es sentarnos a la mesa no solamente los profesionales de las corporaciones, sino los profesionales también que están realizando el trabajo de formulación de los POMCAS. El producto número 3 son los talleres técnicos de profundización. La idea es, de acuerdo pues ya con el ejercicio de sentarnos a la mesa, de ver qué información adicional necesitan o qué temas necesitan profundizar, definir unos talleres de profundización que pueden ser pues a través del equipo técnico que está en este momento asociado al convenio, o podemos buscar algunos expertos externos que nos ayuden con temas puntuales. También queremos trabajar lecciones aprendidas con las corporaciones. Nosotros sabemos que muchas veces se aprende más de experiencias negativas o de adelantos que se han tenido ya, digamos, haciendo el trabajo, y la idea es poder hacer una socialización de toda esta información, donde las otras corporaciones puedan ver qué adelantos tienen las corporaciones amigas. Y la idea también es presentar avances de los consultores. Los consultores pues muchas veces necesitan desarrollar información, modelos que pueden ser mostrados a las otras corporaciones para dar ejemplo de cuáles son buenas y positivas experiencias, así como experiencias negativas.
La sistematización de la información consiste en que estas mesas de trabajo, las capacitaciones y los talleres queremos proyectárselos a ustedes a través de la web, por ejemplo. La idea es que también a través de la web puedan ver las versiones finales de los documentos a medida que, pues primero los documentos que tenemos del año pasado y a medida que se van mejorando y se va aprendiendo la experiencia, tendremos unos documentos complementarios también en la página web, memorias de los talleres y una sección de preguntas frecuentes. Muchas veces las corporaciones nos llaman a hacernos preguntas que vamos a empezar a sistematizar en nuestra página web para que todos tengan acceso a las respuestas que se van dando. El punto número 4 que queremos mostrarles es el plan operativo. Nuestras actividades empiezan en abril. La idea es hacer, digamos, la parte más fuerte de talleres y mesas de trabajo entre abril y septiembre de este año, para en los meses de octubre y noviembre empezar a consolidar toda la información pues, que vamos adquiriendo gracias a la experiencia. Es importante aclarar que digamos en los meses de octubre y noviembre vamos a también a responder sus preguntas y si tienen alguna duda pues estaremos muy prestos a darles las respuestas que requieran. Sin embargo, queremos hacer el fuerte del trabajo de campo, digamos, entre abril y septiembre. La metodología de socialización entonces es ese primer tema. Vamos a hacer el taller nacional como les comentaba en junio el primero y en octubre el segundo. Vamos a hacer una metodología para articulación de POD y POMCAS que la idea es plantearla de acá a junio y si tenemos pues alguna modificación tendremos tiempo de hacerla en los meses restantes del convenio. Vamos a hacer una consolidación de experiencias para el catálogo. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros queremos recoger las experiencias que ustedes ya tienen pues a través de ese trabajo territorial que hacen todos los días respecto a la adaptación y mitigación al cambio climático. Las experiencias vamos a tratar de consolidarlas e incluirlas en el catálogo que ya hace parte el catálogo que ya hace parte de la primera parte, digamos, que desarrollamos en el año 2015. La hoja de ruta que se planteó, vamos a actualizarla de acuerdo con esta experiencia que tengamos con las CARS, la experiencia regional, y al final vamos a hacer un video explicativo. ¿Y por qué queremos, digamos, que toda esta información quede de nuevo en un documento y quede explicada? Porque acá vamos a trabajar con algunas corporaciones, pero acá en adelante vendrán otras muchas POMCAS que se van a realizar y la idea es que estos documentos sean una base pues sólida y basada en la experiencia para dar respuesta a lo que pues al tema, a la incorporación de cambio climático en los POMCAS. Al final voy a responder las preguntas o vamos a responder las preguntas, entonces aquí las estamos guardando. El capítulo número 5 que queremos mostrarles es el tema de la postulación. Nosotros el año pasado recibimos varias postulaciones de las corporaciones, por supuesto estas postulaciones las tenemos acá en la mesa. La idea es reiterar ese compromiso y ese deseo de hacer parte de este proyecto por las corporaciones que estuvieron el año pasado interesadas y por las corporaciones que este año vean que es interesante para ellas hacer esta postulación con sus cuencas. De los documentos que recibimos el año pasado, muchos de ellos desafortunadamente, por ejemplo, no tienen la firma del director o no está la cuenca con la información que necesitamos en la actualidad para poder hacer parte del proyecto. Necesitamos aclarar, por ejemplo, en qué estado de avance está, cuál es el consultor con el que están trabajando. Entonces, por eso el formato que les enviamos es importante diligenciarlo. De nuevo, sabemos que ya hay unas corporaciones que se han postulado y que nos han mandado cartas, pero necesitamos actualizar las cartas para que incluyan la información que se requiere, digamos, para seguir adelante en el proyecto. Es importante además que tenga la firma del director porque hace parte, digamos, del convenio que tenemos entregar estas cartas firmadas de interés al ministerio. La idea es que nos envíen estos formatos antes del 29 de abril, el viernes, y la urgencia es porque necesitamos iniciar ya con aquellas corporaciones que presenten su interés. Perdón.
Nosotros hicimos un primer acercamiento durante estos días con las corporaciones y ya tenemos algo, una información preliminar de qué POMCAS se encuentran, por ejemplo, en ordenación en la actualidad. Tenemos 86 POMCAS de acuerdo con la información que nos han dado los técnicos vía telefónica. Tenemos de los 396 cuencas que existen en el país, 86 se encuentran en formulación en la actualidad. Eso quiere decir que el 22% de los POMCAS están en ordenación. Y de las CARS, pues, o sea, nosotros logramos hacer esta consulta a 32 CARS, o sea que ya estamos muy cerca de que sea una evaluación final de cuál es ese estado actual de POMCAS. De estos POMCAS, el 54% se encuentra en aprestamiento, el 23% se encuentra en diagnóstico, el 17% en formulación y ya el 3% en ejecución. En actividades previas también tenemos un porcentaje de 3%. Entonces este dato es muy importante porque vemos que en la actualidad aún se puede incidir bastante en las diversas fases del POMCA y por lo tanto, de acuerdo con el estado en el que vayan, se podrá dar respuesta de acuerdo a la incorporación de cambio climático en sus planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Entonces queremos abrir el espacio a las preguntas y las sugerencias que tengan. Debo recordarles que Eliana Álvarez, nuestra supervisora del convenio, se encuentra presente y también va a responder a sus inquietudes de acuerdo pues con los temas que los que estemos hablando. Aquí una pregunta de CBC, nuestra primera pregunta es si habrá una plataforma para interactuar. Pues existen diversos mecanismos, no sé si te refieres específicamente a que haya una página web donde podamos tener un chat o algo por el estilo. De todas formas, nosotros contamos pues con la página web que les habíamos mostrado, tenemos pues el teléfono por supuesto abierto, correos electrónicos que les vamos a suministrar y la idea es estar en continuo contacto para poder resolver y dar esa asistencia técnica que se requiere, que sabemos que no es solo de un encuentro momentáneo de una mesa, sino digamos de ir resolviendo las dudas a medida que se va adelantando el proceso de trabajo con ustedes para poder utilizar esta hoja de ruta. Es que estoy preguntando acá a los técnicos. Sí, sí lo vamos a un chat con todas las corporaciones. Sí, que sí, perfectamente lo podemos organizar y sí podemos tenerlo entonces abierto para que ustedes puedan consultarnos entonces a través de chat. CBC ya. CBS nos pregunta que para postular una cuenca que está en proceso de ordenación requieren recursos adicionales a los que ya les dio el Fondo de Adaptación. Más recursos para cambio climático. No se requieren más recursos. Nosotros, la idea precisamente y la idea del ministerio precisamente por eso es tener este grupo técnico. Lo que pretendemos es tratar de hablar tanto con ustedes como con los consultores del fondo para que la metodología que se ha planteado, que en realidad es una metodología que puede aplicarse de acuerdo con los alcances de los términos de referencia que ustedes tienen en sus convenios, sea incluida dentro de lo que van a trabajar. Entonces nosotros estamos en este momento precisamente trabajando con el Fondo de Adaptación y ya les comentará Eliana ese tema en particular. ¿Sí? Corpo Boyacá nos pregunta, ¿el equipo de trabajo de las consultorías tendrán que ajustar perfiles para la inclusión de esta variable? Consideramos que no, pues de todas formas los equipos de trabajo que ya están incluidos en los consultores, dentro de los consultores, pueden dar respuesta a la metodología planteada con nuestro apoyo. Pues la idea también por eso es tener a expertos, digamos, por ejemplo, en temas de cambio climático, de ordenación, hidrólogos y de SIC en este grupo para darles el soporte a los profesionales que ya hacen parte de la consultoría que se está adelantando. Si hay una cuenca en la que tienen jurisdicción en varias CAR, la postulación la puede realizar solo una de ellas, lo dice Corpo Chibur. Cuando sea, si la cuenca es líder,
sí puede realizarla la corporación que sea líder, no hay inconveniente. Mientras que todos estén de acuerdo, por supuesto. La idea es que se consulte, se pregunte y que todos tomen la decisión, pero puede realizarse, digamos que bajo la firma solamente de la corporación que sea líder. ¿Cuántas cuencas de las 60 que están en formulación o ajuste con recursos del Fondo de Adaptación se van a priorizar? Corpo Boyacá. Es que toda la metodología, digamos, que vamos a plantear para hacer esta asistencia técnica depende mucho de cuáles son las cuencas que se vayan que se estén postulando, porque nosotros podemos organizar un trabajo y la idea es organizar un trabajo donde se incluya la mayor cantidad de cuencas. Sin embargo, por supuesto que podría llegar a salirse de las manos si son demasiadas. Entonces vamos a definir la mayor cantidad de cuencas posibles de acuerdo con unos criterios que el grupo técnico y el ministerio están definiendo en la actualidad. La CAS nos pregunta si hay límite para postular algún número de cuencas. No, no hay límite. La idea es que ustedes postulen todas las cuencas que consideren pertinente en este momento, y trataremos de darle respuesta pues, a la mayoría posible. Nos pregunta Corantioquia, ¿el compromiso en la incorporación lo asume el consultor del Fondo de Adaptación o la corporación? La idea es que nosotros vamos a trabajar de la mano tanto con la corporación y en este momento pues queremos trabajar con ustedes, con los técnicos que desarrollan el tema de cambio climático y de los POMCAS, para que el conocimiento, digamos, en el temas de capacitación, por ejemplo, se dé a las corporaciones. Con los consultores también estamos trabajando particularmente a través de una estrategia que se ha desarrollado con el Fondo de Adaptación, y yo creo que Eliana, si nos quieres contar un poco el avance del tema de este trabajo con el Fondo de Adaptación, es importante, digamos, para resolver como estas dudas que se dan por parte de Corantioquia. Buenos días. ¿Sí me están escuchando? ¿O os picho acá o algo así? ¿Os picho? O sea, hablo ya. Buenos días, y bueno, con respecto como a las inquietudes que se tienen con el Fondo de Adaptación, nosotros desde el Ministerio estamos realizando reuniones con los coordinadores del Fondo de Adaptación y con los coordinadores también o los que ofrecen el apoyo en la Dirección de Recurso Hídrico. Sabemos que obviamente en los términos de referencia iniciales no quedó estipulado la incorporación de cambio climático, pero consideramos que pues es una oportunidad con los consultores, y como lo mencionaba también Tania, tiene que ser en doble vía, ¿no? Tanto los consultores con el fondo y el ministerio a través de nosotros y recurso hídrico, pero también con el apoyo técnico y directivo de las corporaciones autónomas que le hagan esa solicitud a los consultores. Nosotros estamos evaluando cuáles son las posibilidades en las ventanas de pronto cercanas a riesgo o a sequía, o en algunas a nivel metodológico, dónde y cómo podemos incorporar cambio climático, ya específicamente los términos de referencia que tienen que ver con en las 60 cuencas con el Fondo de Adaptación. Pero sin embargo, pues como también ya lo habían mencionado, no necesariamente este convenio va a trabajar solo con las 60 cuencas del fondo. Entonces vamos a trabajar con algunas de esas, pero pues también con otras que no necesariamente estén, y quizás con esas otras corporaciones tengamos un poco más de libertad para incorporar las metodologías ya descritas en la hoja de ruta y en los lineamientos productos del convenio del año pasado. Me pregunta, si podemos tener de parte del ministerio, supongo, un oficio con los compromisos alcanzados con el fondo, dado que esto puede ajustar el tema contractual. Sí, yo pensaría que sí, nosotros podemos solicitarle al fondo, claro que sí, nosotros tenemos un cronograma durante todo el año donde vamos a tener reuniones con el fondo y les podemos solicitar
cuáles han sido los avances que tiene el fondo, que eso es lo que entiendo, cuáles han sido los compromisos alcanzados. No sé si esto se pueda hacer un ajuste al tema contractual, como les venía mencionando, pues la idea es identificar esas ventanas y esas oportunidades dentro de los términos de referencia que ya pues han sido dados a los consultores, y pues mirar cómo podemos incorporar cambio climático pues de la manera más sencilla posible. Y de Corpo Caldas, el compromiso de los consultores para desarrollar este trabajo, pues como pues ya lo hemos mencionado, pues tratamos de mirar a nivel contractual cuáles son las ventanas de oportunidad que podemos incorporar cambio climático. Sin embargo, pues sí requerimos del apoyo, sobre todo directivo, de las corporaciones autónomas, que también hagan de manera explícita a sus consultores, que tengan en cuenta la hoja de ruta y los lineamientos generados el año pasado por nosotros para incorporar cambio climático. Hemos adelantado algunas conversaciones a través del fondo, que varios consultores han sido como muy abiertos a, si no les genera como pues mayores traumatismos, incorporar cambio climático. Afortunadamente, como ya lo mencionaba Tania, pues tenemos un equipo técnico que está capacitado pues para asumir esos otras quizás otras actividades o otros análisis que de pronto los consultores crean pertinentes, que necesitan como ese fortalecimiento y ese apoyo. Entonces, pues primero vamos a mirar qué podemos hacer desde los términos de referencia, pues solicitando obviamente el apoyo desde los directivos de las corporaciones, pero pues también desde el fondo, desde la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, y pues también de los consultores. De la CAS nos preguntan si aparte de la asistencia técnica hay posibilidad de apoyo económico. No, lamentablemente no. El convenio, pues ya todos los recursos están estipulados para precisamente para brindar esa asistencia técnica. Hemos identificado que ya los insumos y la información que se levanta en su mayoría pues ya están contemplados dentro de la información que se requiere para hacer una formulación de un POMCA. Entonces, más que todo, lo que difiere un poco es en el análisis de esa información. Entonces, pues por eso es que estamos enfocando todas las fortalezas en la asistencia técnica, y pues que ojalá también pues la intención es que esto pues que esta capacidad instalada en las corporaciones a largo plazo pues para futuros POMCAs formulados. De Corpo Amazonía nos preguntan si la asistencia técnica va a depender del avance que tenga el POMCA en cada fase de formulación. No, la asistencia técnica, pues sin duda, obviamente, si ustedes conocen la hoja de ruta, los lineamientos, si no, pues los invitamos a que le echen una revisadita. Están a través de la página web que ya mencionamos, o sin embargo, pues nos pueden mandar un correo y nosotros se los enviamos directamente. Cada una de las fases sí contempla unos insumos que quizás pueden ser distintos, y unos análisis obviamente diferentes que pues responden a cada uno de los resultados esperados y objetivos por cada una de las fases. Pero pues eso no va a afectar en la elección de las cuencas. Sin duda queremos, como pues no sé si ya lo habíamos mencionado, la intención de este convenio es tratar de tener resultados a escala nacional. Entonces tendremos pues distintas corporaciones con distintos contextos sociales y bióticos de las cuencas, para que pues nosotros podamos tener unos insumos más gruesos y poder fortalecer los ya generados el año pasado. De la Carde nos pregunta si el tema de cambio climático no quedó de manera muy clara en los alcances técnicos. ¿Qué implicaría esto para el proceso y para los consultores? ¿Qué se debería ajustar? Bueno, sí, no, lamentablemente pues a nivel contractual pues tocaría, nosotros ya hicimos la evaluación de mirar si podríamos hacer un otro sí, pues es mucho más complicado. Entonces estamos primero tocando la puerta de cuáles son esas ventanas y esas oportunidades que en los términos de referencia ya hemos identificado, que de pronto se han solicitado ciertos resultados, pero no se ha indicado la metodología, por ejemplo. Entonces, si no hemos identificado la metodología o esos análisis, esa es
una posibilidad y una ventana que desde el fondo le podamos decir a los consultores, mire, yo necesito que usted me evalúe a largo plazo, por decir algo, en reducción, en tanto aumento como en reducción de precipitación, use por favor esta hoja de ruta que fue generada el año pasado entre el ministerio con Azocars. Entonces, como vemos que pues traería muchos más conflictos y también a nivel contractual y pues sobre todo por el tiempo, porque pues desafortunadamente solo tenemos la posibilidad este año, pues por lo menos hasta ahora en esta segunda etapa, que pues tenemos certeza, quizás el otro año podamos darle continuidad, pero pues de eso no tenemos certeza. Entonces pues tenemos que ser lo más efectivos posibles y por eso consideramos que más bien viendo cuáles son esas ventanas de oportunidad, podemos incorporar nuestras metodologías, pues ya las generadas en la hoja de ruta del año pasado. De las sedes se nos preguntan qué sucede si postulan y los consultores no aceptan la inclusión de este tema en sus contratos. Pues, pues como obviamente nosotros estamos trabajando, pues obviamente vamos a tener reuniones con el Fondo de Adaptación, quienes ellos están haciendo también el apoyo técnico, pero también el apoyo interventor al proceso. Pues la idea es que sea como, por eso queremos hacer en paralelo un fortalecimiento a las corporaciones para no fortalecer a los consultores en esta temática, sino a las corporaciones. En ese sentido, pues te estamos tratando como apelar a la buena voluntad y a lo que podemos ver a nivel de contractual de los consultores, pero pues por otro lado estamos fortaleciendo al equipo técnico de las corporaciones autónomas para futuros POMCAS. Sin embargo, pues es importante precisar que si bien es cierto que a nivel contractual no quedó cambio climático, pues sí existen esas oportunidades de evaluar amenazas a largo plazo. Y pues ya con esto, a pesar de que de manera explícita no está cambio climático sí confiere estas ventanas a largo plazo de otras, de aumento en frecuencia y en intensidad de esas amenazas ya asociadas a variabilidad climática que sí contempla pues tanto el POMCA en sus bueno, en su normativa normal como los términos de referencia con el fondo. Bueno, nos preguntan, ¿quién asigna recursos para la inclusión de este componente dentro de la actualización de los POMCA de acuerdo al 1640? Sí, no hay recursos porque como les mencionaba, esto es mediante la asistencia técnica, o sea, realmente el principal propósito es el fortalecimiento de esas capacidades en las corporaciones. Nosotros tenemos la eventualidad y consideramos nosotros la oportunidad de que ahora con las 60 cuencas con el fondo pues puedan incorporarse cambio climático, pero realmente nuestra principal intención no es capacitar a los consultores ni fortalecerlos a ellos, sino es capacitar y fortalecer e intercambiar experiencias con las corporaciones y que también las corporaciones con sus experiencias pues nos brinden también información y fortalezcan esas hojas de ruta y lineamientos que sí van a quedar para replicación y uso nacional más adelante. Entonces pues esperamos que sí, en dado caso que no, pues desafortunadamente no tenemos como un marco normativo pues para forzar a que los consultores lo incorporen. Sin embargo, creemos que con los actores que están vinculados al proceso tenemos como muchas garantes de que sí, varias cuencas que están en el proceso con el fondo vayan a incorporar cambio climático. Además que pues como ya se mencionó, en su mayoría están en fase de aprestamiento y diagnóstico, que son fases que nos permiten de manera muy sencilla y sin causar muchos traumatismos la incorporación de cambio climático mediante nuestras hojas de ruta y lineamientos. Boyacá nos pregunta qué hace referencia al apoyo técnico que se va a dar a las corporaciones. Ya Tania lo había comentado, se basa en tres opciones o tres productos que son la capacitación, mesas de trabajo y talleres técnicos de profundización. Una vez nosotros ya tengamos filtradas las corporaciones y las cuencas asociadas, nos vamos ya a reunir, puede ser pues dependiendo de la cercanía que tengan las corporaciones y las cuencas entre varias corporaciones o uno a uno,
para mirar cuál va a ser como esa necesidad específica que requieren. Pueden ser los 3 productos o puede ser solamente el producto 1 con respecto a capacitación o puede ser solo con talleres técnicos. Sin embargo, de manera general, o sea, sí se va a tener esas mesas de trabajo, que es el producto 2, o sea, eso sí es lo mínimo que todas las corporaciones van a tener, que es contempla los ejercicios técnicos de aplicación de la hoja de ruta, ese proceso de trabajo individual y reuniones asistidas entre este grupo técnico y los coordinadores y el equipo técnico de los POMCA en las corporaciones. Ese es como el 1 a 1, que es sentarnos como, bueno, en qué fase estamos, qué insumos requerimos, dónde encontramos estos insumos, si ya se levantó la información, qué es lo que ya hemos identificado, cuál va a ser ese análisis que se requiere para incorporar cambio climático. Entonces, pues esa sería como la metodología de asistencia técnica. La Carder nos pregunta qué compromisos implican para las corporaciones el contar con esta asistencia técnica. No, ninguno, solamente pues el interés que realmente quieran incorporar cambio climático. Ustedes saben que la dirección está trabajando en la política y en su ley, más quizás pues más temprano que tarde posiblemente sea una obligación incorporar cambio climático en los instrumentos de planeación ambiental, pues incluyendo los POMCA. Entonces consideramos que ahorita pues es una oportunidad para que pues no sea obligante, sino que sea una oportunidad de capacitación y de fortalecimiento técnico, antes de que pues ya sea, ya que tenga como esa fuerza jurídica. Sin embargo, si ustedes revisan en el actual Plan Nacional de Plan Nacional de Desarrollo, ya se está dando esas orientaciones a las corporaciones para que se vaya incorporando cambio climático de manera transitoria en estos instrumentos de planeación. Entonces, pero no es más allá, nuestra intención es fortalecer, no, como ya lo mencionaba, pues no a los consultores, sino a las corporaciones, y ya solamente como ese compromiso. La única cosa sí, pues sí que sí tenemos que precisar es que una vez sí se inicie sí se inicie como este proceso con nosotros, pues con la asistencia técnica, independiente hasta la fase que lleguemos este año, pues sí haya una voluntad importante de que cambio climático sí estará hasta el final del desarrollo del instrumento. Entonces no que se nos quede solamente, bueno, por decir algo, llegamos solo hasta la primera parte de zonificación ambiental, que no se nos quede hasta allí, sino que pues obviamente haya un compromiso por parte de los directores en el caso de que no podamos darle una continuidad del otro año, a que se va a continuar con la incorporación ya en las últimas fases del instrumento. Pero ese sería como el único compromiso, que pues una vez se inicie, independientemente hasta que se nos acabe el tiempo este año y las fases que alcancemos, pues cambio climático sí quede incorporado en el instrumento, y ya pues eso sería como el único compromiso. En todas. Perdón, nos habían preguntado, ¿quién? De Cornare nos preguntaban que en cuál de las fases se incorpora cambio climático. Entonces, pues por eso respondí que en todas. Nuevamente les hacemos la invitación que revisen la hoja de ruta, quedó pues muy bonita, me parece que es muy sencilla y tenemos diferentes alternativas, pues ya una parte como muy técnica para pues los técnicos de los POMCA, pero también con un lenguaje mucho más sencillo para personas que tengan interés en el instrumento y en cómo se incorpora cambio climático. Y allí en esta hoja de ruta decimos por cada una de las fases qué insumos necesitamos, dónde están esos insumos, cómo se haría ese análisis, y si se requiere una información adicional o si se requiere una interpretación adicional a lo que ya contempla la guía para la formulación del POMCA. Entonces, como ya les mencionaba, estos insumos están colgados en la página web. Si tienen algún inconveniente al bajarlos, nos escriben y nosotros pues también se los podemos enviar a la vuelta de correo electrónico. Listo. Bueno, yo repito, ahí también nos preguntan que Corpo Boyacá, que cuando tenemos ya este listado inicial, pues dependerá también de ustedes, si nos ayudan a que este viernes
pues tengamos ya todas las cartas con la información que les hemos solicitado. Yo creo que a más tardar la próxima semana ya estaríamos informando cuáles son las corporaciones, con cuáles cuencas, y ya nos reunimos con todos para iniciar cronograma de trabajo, porque como les mencionaba, pues tenemos sí esa premura del tiempo, que tenemos que ser lo más efectivos para este año, lograr esos resultados para fortalecer este instrumento, y pues que obviamente quede de manera efectiva cambio climático incorporado en los instrumentos, pues en este instrumento de planeación. No sé, no ya, pero no sé, vuelvo a repetir. Bueno, voy a pasar la batuta a la coordinadora del convenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana, por tus respuestas y si tiene más preguntas, de todas formas, para el ministerio, agradecemos que nos lo hagan saber a través del chat. Respecto a si ya se ha pasado la fase de diagnóstico, la idea precisamente pues en la hoja de ruta es que se logre incorporar cambio climático en todas las fases. No tendremos que volver sobre todos los temas que ya se adelantaron en la fase de diagnóstico, pero sí digamos ya cuando se hable de zonificación y formulación, se puede trabajar el tema a través de la proyección de cuando se hacen los escenarios, haciendo proyecciones también con cambio climático. De esa forma pues se podrá incorporar desde la fase en la que se encuentran este componente. De todas formas, ese tipo de preguntas, por ejemplo, yo creo que vamos a llegar en profundidad a resolverlas a través de la asistencia técnica, pero digamos que la parte más importante que tenemos en nuestra hoja de ruta precisamente es la fase de formulación, porque a través de los escenarios es donde vamos a ver qué posible efecto tiene el cambio climático en el territorio. Entonces, es el momento perfecto para empezar a trabajar el tema. Por supuesto, en el diagnóstico la idea es que identifiquemos qué clase de efectos hemos visto ya el cambio climático en el territorio, pero en la fase de formulación es donde va a quedar en realidad incorporado qué tipo de programas y proyectos deben llevarse al territorio para lograr una adaptación y la mitigación del cambio climático. Ay, perfecto. Nos preguntan que si alguien realizará este mismo ejercicio de fortalecimiento, se realizará con los consultores. Sí, o sea, mejor dicho, nuestro trabajo está enfocado, como les comentábamos, a trabajar con las corporaciones y hoy queríamos reunirlos solamente a las corporaciones para explicarles claramente, pues, cuál es el alcance de lo que queremos trabajar con ustedes. La idea también es trabajar con los diferentes consultores que tenemos, incluyendo pues obviamente todos los del Fondo de Adaptación y aquellos que no hacen parte del convenio o de los convenios que tiene el Fondo de Adaptación. Y la idea es trabajar conjuntamente con el equipo de consultores y con la CAR. Precisamente uno de los puntos que queremos es llegar a la mesa de trabajo con las tres partes incluyéndonos a nosotros como la tercera parte, porque sabemos que muchas de las actividades las debe adelantar los consultores del fondo. Entonces, la idea es que sí, están incluidos y por eso estamos trabajando también con el Fondo de Adaptación de la mano, como les explicaba Eliana hace un rato. ¿Bajo qué criterios se priorizarán las cuencas? Como les comentaba Eliana hace un rato, ya tenemos varios criterios priorizados. Queremos tener cuencas en todo el territorio nacional con las diferentes características pues, que esto implica, de biodiversidad, con todo el tema social. Entonces, ese es uno de los criterios particulares con los que están incluidos. Y en realidad es uno de los prioritarios porque a partir de esta información y de este ejercicio queremos alimentar las hojas de ruta. También va a depender un poco del tema logístico de ubicación de las diferentes corporaciones. Queremos formar unos nodos de trabajo, también de la mano con los nodos regionales que ya existen, para lograr llegar a impactar a mayor cantidad de corporaciones y de POMCAS que se estén adelantando en la actualidad. Por eso es que les decimos que no sabemos exactamente cuántas pueden ser. Si vemos que logramos agrupar
en un solo nodo 5 corporaciones, pues seguramente lograremos llegar a más cuencas de las que pues si están en un lugar muy apartado. De todas formas, pues por ejemplo, Coralina ya nos presentó su interés, Corpo Amazonía también nos ha preguntado en diferentes espacios, digamos, respecto al tema, o sea, digamos que queremos abarcar el territorio nacional. Ese es uno de los criterios. Corantioquia dice, como apoyo a la corporación para incluir dicha metodología de los POMCAS, no entiendo muy bien. Si nos puede repetir la pregunta, Corantioquia, porque no entendemos muy bien. ¿Cómo apoyamos a la corporación? A través de, como comentaba Eliana hace un rato, la idea es dar fortalecimiento a los profesionales que están trabajando el tema de las corporaciones a través de los 3 productos que les mostramos en el tema de asistencia técnica, que se trata de la capacitación, las mesas de trabajo y talleres de profundización ya en temas muy particulares. Esto lo van a recibir las corporaciones, pues esa es la idea y por eso los invitamos hoy para que presenten su interés. La idea es que estos temas también se toquen, por supuesto, con los consultores. Tenemos una sugerencia de Corporantioquia que si Corantioquia, si el fondo y la interventoría podrían enviar comunicados a los consultores. Sí, la idea es precisamente crear un puente entre el fondo, o sea, que el fondo esté muy trabajando con nosotros precisamente y que sea el puente para hablar con los consultores de tal forma que a través de lo que ya se ha firmado, de los términos de referencia que ya existen, se pueda incorporar las metodologías que son bastante sencillas para lograr incorporar cambio climático en los POMCAS a través de lo que ya se ha adelantado. Volvemos a repetir, esta no es un tema, digamos, que nace de la nada, sino que parte de todos los términos de referencia y de la guía metodológica que la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico ha formulado para el tema de POMCAS. Entonces, nosotros partimos de ese instrumento base para lograr incorporar cambio climático en las diferentes fases y de acuerdo con los términos de referencia ya existentes. Eh, Mejor dicho, el lunes. Es que necesitamos con mucho, de verdad, lo más pronto posible esta intención de participar, porque de eso depende también que nosotros logremos ya definir la metodología y con cuáles cuencas vamos a trabajar. Como comentábamos, pues el tiempo, como siempre, no está a nuestro favor, queremos hacerlo lo más rápido posible y para eso necesitamos pues de esas cartas de ustedes mostrándonos su interés. Por supuesto que lo podríamos ver, por ejemplo, el lunes, el martes, pero no se puede ir más allá de esos días. Los formatos que nos están solicitando que lo volvamos a mandar, por supuesto, se los mandaremos a sus correos electrónicos. No sé si tiene alguna otra pregunta que nos quiera hacer llegar. Los espacios y los canales están abiertos para todas sus sugerencias, preguntas y comentarios. Entonces, nosotros les van a colocar en el chat nuestros correos electrónicos de contacto y el teléfono pues de Azocars, que ustedes también pueden comunicarse con nosotros. Acá nos preguntan, ¿cómo será la articulación de la incorporación de cambio climático con los nodos regionales de cambio climático? Pues la idea es trabajar precisamente uniendo lo que ya se ha hecho a través de los nodos, con todo el componente de POMCAS. Entonces se les citará a las reuniones, a los talleres cuando se realicen en una región en particular y Eliana quiere dar respuesta también a esa pregunta. Bueno, yo complementando de lo que dijo Tania, ustedes saben que obviamente las escalas son distintas entre nodo y de cuenca, no siempre quienes asisten o las corporaciones o los actores que asisten a los nodos asisten o están contemplados dentro de la escala cuenca. Sin embargo, nosotros pues obviamente en aras de que la información pues sí sea lo más coherente con lo que se está trabajando en los territorios, sí se va a hacer, sí vamos a citar y pues les hacemos la invitación a los nodos a que sigan permanentemente
los avances del convenio, pero pues obviamente manteniendo lo que les mencionaba, obviamente las escalas responden a intereses diferentes y obviamente esto es para un instrumento de planeación que sin duda obviamente tiene que tener, incluso en la hoja de ruta se hace mención a lo que ya se está haciendo de manera territorial, como los planes de adaptación o planes integrales de cambio climático a nivel departamental, que sin duda son una fuente importante de información para incorporar en este instrumento. Pero entonces, pues obviamente manteniendo las proporciones de alcances y objetivos que responde un POMCA o que responde el nodo, pues se va a tener como esos espacios y se les va a solicitar de su participación. Sin embargo, sí es importante, pues ya sabemos que pues ya tenemos nuestro primer piso jurídico importante, que es el decreto CISClima, y pues ya más adelante pues tendrán un poquito más de actividades asociadas al nodo, ya que pues no tenemos el CISClima ya eh, funcionando. Entonces, pero pues solo quería hacer como esa precisión, ¿no? Que son escalas distintas, son objetivos diferentes, lo que responde un POMCA, lo que queremos que, pues, lo que está contemplado en un nodo, pero que sin embargo sí es importante, el nodo nos tiene como la participación de quienes son los secretarios técnicos de los nodos en este convenio, pues nos tiene como esas permanentes alertas de, mire, acá en el territorio tenemos esta información que es importante, que se vincule al proceso o que el proceso también le dé información a los territorios a escalas departamentales, sobre todo. Yo creo que incluso, bueno, sí, también incluso a nivel un poco más local desde la parte programática, pero entonces pues sí contemplando como las escalas. No sé si hay, ya no hay más preguntas ni sugerencias. Sin embargo, pues como ya lo hemos reiterado, los canales están permanentemente abiertos. La intención del ministerio es que quede a final de este año un instrumento que le sirva a todas las corporaciones con distintos contextos. Entonces, pues los invitamos a que se los revisen, lo lean, tengan a la mano cuáles son sus preguntas que le generen estos textos. Habrán espacios para que pues nos transmitan esas inquietudes y esas solicitudes para fortalecer la guía. Eh, Queremos pues que realmente sea un espacio lo más abierto posible, entonces para que pues tengamos todos un insumo en el cual estemos todos como de acuerdo con el mismo. Entonces, pues a todos muchísimas gracias por su participación. Ojalá nos puedan continuar apoyando mediante su asistencia a estas videoconferencias y pues hagan parte del proceso. Cualquier cosa, pues acá yo por parte del ministerio estamos muy dispuestos y a la orden para cualquier inquietud o solicitud, pues es bienvenida, y también pues todo el equipo técnico por parte de acá de Socars también lo está. No sé si Tania... No. Ah, Chibor, espera, nos está haciendo la última. Sí, de recurso hídrico, sí. Sí, no, sí, lamentamos nosotros también eso, obviamente, pero igual, pues bueno, tenemos que mirar sobre el presente y el futuro, y por eso pues dijimos, bueno, independiente de que no pudimos incorporar en los términos de referencia a cambio climático, pues surge esta nueva oportunidad. Afortunadamente pues desde el fondo también tienen como toda la disponibilidad para tratar de incorporar este tema, que pues en esta primera instancia es algo que es como por de buena voluntad, pero como ya les mencioné, pues se nos viene una ley, se nos viene una política, y pues lo más seguro es que pues más adelante sí sea algo obligado la incorporación de cambio climático en los instrumentos, y pues chévere que nosotros no lo hagamos porque estemos forzados a cumplir por algo normativo, sino como por la intención de estar capacitados y fortalecidos, y pues antes de que tengamos esa parte jurídica. Muchísimas gracias a todos. Em, bueno, feliz semana